Entonces, continuamos nuestro repaso de estructura atómica antes de entrar a la parte de química orgánica propiamente dicha y hacemos el recuerdo. Y hemos hecho los modelos atómicos que se presentaron desde el siglo XVIII, XIX, XX, ¿no? Nos hemos quedado en Bohr y ya con Bohr lo que se ha presentado como novedad y como un estudio muy teórico y físico muy profundo es la postulación de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, que tiene un concepto completamente diferente a la mecánica clásica que conocíamos, y en base a eso ya se ha ido desarrollando todo el resto del comportamiento de la materia. Nosotros no vamos a ver nada de mecánica cuántica porque no nos corresponde, pero vamos a tomar algunas cosas considerando ya la mecánica cuántica como parte de la física. Entonces eso siempre van a tener en cuenta que ya no hay ya no hay las órbitas, por ejemplo, que en un ratito vamos a cambiar, ya no hay posiciones fijas, hay principios de incertidumbre, todos base a probabilidades, en fin. Entonces ya consideramos esto, ¿no? Y vamos a ir definiendo ya lo que nos interesa. En el átomo, que decimos que el átomo, para nosotros, tomamos en cuenta exclusivamente la cantidad de protones, la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones que tiene. El átomo, cualquiera que fuese, se lo va a definir de esta manera, con dos números. El número atómico, que está expresado en la letra Z, aquí abajo, este es un átomo cualquiera. El número atómico es esta letra Z, y el número de masa, que es la letra A. ¿Qué es el número Z? Bueno, es una letra Z, pero expresa un número, ¿no? ¿Qué número? El número de protones que tiene el átomo, el determinado elemento. Y en realidad el Z, la letra Z, que corresponde al número de protones que tiene un elemento, lo define como elemento. En este caso tenemos el hidrógeno y el carbono. El hidrógeno tiene 1 como Z y el carbono tiene 6 como Z. Todos los átomos tienen un número atómico diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene cada átomo un número diferente de protones. Y esto lo define como átomo. Entonces, al número de protones que tiene un elemento se lo llama número atómico y está simbolizado por la letra Z. Y el A o la letra A define también un número de protones y neutrones. A esto se llama número de masa. Entonces, ¿qué es el número de masa? Es la letra A por abreviación y es el número de protones que tiene el elemento más el número de neutrones que tiene este elemento. Ambos están en el núcleo del átomo. ¿Ya se acuerdan de eso? Entonces, los electrones básicamente no tienen aquí cabida. Para que sea un átomo neutro, entonces el número de electrones tiene que ser el mismo, el número Z, ¿correcto? Tenemos aquí para el hidrógeno el 1 y tiene un electrón. El carbono tiene 6 protones, entonces cuando es neutro el carbono va a tener también 6 electrones. Y los electrones ya saben que están en la periferia del átomo, fuera del átomo. Ahora, el número de protones y neutrones A, nosotros lo vamos a conocer luego como el peso atómico, ¿no? Y vamos a ver cómo se saca. Entonces tenemos 12 para el carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene, que es el número de protones, que serían 6, y sumados el número de neutrones. Para que sea 12 tenemos que sumarle un número al 6 para que nos dé 12. Entonces, también va a tener 6 neutrones, ¿no? No siempre se cumple esto, por supuesto, ustedes ya saben eso. Entonces tenemos que A para el carbono es 12. ¿Qué quiere decir? Que tiene 6 protones y tiene 6 neutrones. Es el hidrógeno, no, el hidrógeno es un caso especial, ¿no es cierto? Y todos los otros elementos tienen este mismo juego, ¿no? Z, el número atómico, A, el número de masa.
ustedes pueden revisar en su tabla periódica. Y ahora sí, yo les voy a pedir que ustedes en este tiempo se agencien una tabla periódica buena. Busquen una tabla periódica buena y ténganla siempre en su carpeta, en su cuaderno, al lado de su escritorio, porque eso es lo que ustedes van a utilizar todo el tiempo en todas las materias. Nosotros vamos a dar hasta cierto punto la tabla por cosas muy concretas, pero hay maravillas de información que puede proporcionarnos la tabla periódica. Ya saben que el año pasado ha sido un aniversario de una determinada edad que tiene la tabla periódica. Hemos hecho un concurso en la carrera y nos hemos acordado de Mendeleev, cómo ha ido armando la tabla tan linda, ¿no? Entonces ustedes busquen una buena tabla, en el internet hay cualquier cantidad de posibilidades, y busquen una tabla que les dé la información de los elementos. No queremos matemáticas, formas de derivar, de integrar, eso no es una tabla periódica que venden en las calles, ¿no? Ustedes consiguen hacer una tabla periódica que tenga las propiedades físicas, las propiedades químicas, tipos de cristalización, electronegatividades, en fin, todos los valores de las constantes físicas para los elementos. Pero hay algunas cositas interesantes aquí. Tenemos el caso del carbono. El carbono, ustedes conocen que hay un método de datación para determinar edades de con restos antiguos orgánicos, que decimos es el método del carbono 14, ¿correcto? O se hacen marcaciones isotópicas con el deuterio y con el tritio. Entonces, ¿qué cosas son estas cosas? A este tipo de elementos, que los vamos a llamar isótopos, vamos a ver qué características nos presentan para que se llamen isótopos. Entonces, tenemos tres tipos de carbono, bueno, varios tipos de carbono que vamos a explicar, solamente vamos a poner como ejemplo estos, ¿no? El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 12 es el que está en la tabla periódica que conocemos. El 13 y el 14 están en otra tabla, que es una tabla de isótopos. Entonces, cuando decimos que el número atómico es 6 y el número de masa es 12, ¿qué estamos diciendo? Que tenemos 6 protones y 6 neutrones. Aquí hay otro carbono que tiene número de masa de 6 y un número atómico de 6 y un número de masa de 13. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Que tiene 6 protones y 7 neutrones. Y hay un tercero más que es que lo conocemos como el datador, digamos, ¿no? El carbono que tiene 6 protones y tiene 8 neutrones. En todos los casos, el número atómico permanece constante. Entonces, carbono 6, carbono 6, carbono 6. Quiere decir que ese es un átomo de carbono. Ahora, la variación que tiene del número de neutrones es reflejada en el número de masa. Pero esto no significa que estos tres elementos sean diferentes en su naturaleza. Los tres son carbono, solo que tienen un diferente número de neutrones, y a estos, hemos dicho, se los llama isótopos. Entonces, esta es una propiedad que tienen todos los átomos, y se los puede también clasificar en una tabla periódica de isótopos. Algunos son radioactivos, otros no son radioactivos, o todos son radioactivos y tienen de los isótopos de un determinado elemento, pero tienen baja energía, que emiten baja energía, en fin. Pero estos son llamados isótopos. Son los átomos que tienen diferente número de neutrones. El otro ejemplo es el del hidrógeno. El hidrógeno que conocemos tiene 1 de número de masa y 1 número atómico. El deuterio es 1 número atómico y 2 de número de masa, y el tritio es 1 de número atómico y 3 de número de masa. Entonces, a estos los llamamos isótopos. Pero nosotros, como químicos orgánicos, en el curso solo vamos a utilizar el carbono 12. Cuando lleven inorgánica, físico-química, probablemente ustedes van a tocar ya estos otros tipos de elementos, a los isótopos, por sus propiedades físicas, por su comportamiento en cierto tipo de reacción, ¿no?
Esto es para que ustedes no queden con la duda de qué es un isótopo o por qué hay este número de diferentes, si quieren. Ahora, hemos dicho que los números de masa también nos expresan el número, es decir, el peso atómico. Y si ustedes se fijan en las tablas, no dice 12, no dice 1, sino en la tabla final dice 12, algo, 13, algo, 1, algo, ¿no? No, con fracciones. Entonces, ese número aquí no lo estamos reflejando, ¿no? Pero, ¿cómo sale ese número que lo consideramos luego peso atómico? El peso atómico del hidrógeno es 1,008. Oh, ¿y de dónde sale eso? No hay esas fracciones, esos gramos, ¿cómo pesamos? Entonces, lo que se hace es sumar todos los números de masa de los isótopos del mismo átomo, se saca un promedio y ese es el peso atómico de los átomos que figura en la tabla periódica, por si acaso, ¿ya? Y eso es lo que reacciona, en fin. Pero es un promedio de toda la existencia de los isótopos. Entonces, se suman todos los números de masa, se saca el promedio y se tiene el número de masa final o peso atómico que nosotros conocemos. Ahora bien, lo que nosotros hemos aprendido de los modelos atómicos era que los electrones giraban en una órbita alrededor del núcleo. Después que los físicos han postulado que la materia tiene una naturaleza dual, es decir, la materia misma y una naturaleza ondulatoria también, entonces este concepto de órbita ha desaparecido. Ya no hablamos de órbitas, sino de orbitales. Entonces, para un átomo tenemos orbitales atómicos. Para una molécula tenemos orbitales moleculares. Y ustedes en química inorgánica van a ver la teoría del orbital molecular justamente para explicar el enlace químico. Entonces, los orbitales, como ya sabemos que la naturaleza de la materia también es una naturaleza ondulatoria, son funciones de onda. Entonces, al ser funciones de onda matemáticas, son resultado de ecuaciones diferenciales, de ecuaciones matemáticas, tienen una forma, ¿ya? Tienen una forma, tienen la forma donde se mueve el electrón. Y nosotros ahora ya definimos al orbital como la zona más cercana al núcleo donde la probabilidad de hallar un electrón es máxima. Ya no tenemos la certeza, hablamos de la probabilidad. No podemos establecer la velocidad y la posición de un electrón al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es una probabilidad. Esta probabilidad es máxima. Ahora, hay formas que vamos a ver y que ustedes conocen también estas formas. Es decir, sabemos que los niveles energéticos donde se acomodan los electrones tienen una forma definida. Para eso vamos a ver luego esto. Antes vamos a ver la configuración electrónica, cómo se acomodan en el átomo los electrones. No están amontonados, ya saben que es un complejo muy bien organizado. El átomo no es un montón de electrones que dan vueltas por aquí y por allá, sino que tienen un orden muy claro. Y eso es lo que vamos a ver en un rato más. Entonces, los orbitales atómicos, hemos dicho que son funciones de onda, y estas funciones de onda tienen ciertos niveles energéticos. Y además tienen una forma, ¿no? Porque es como en matemáticas ustedes han visto las elipses, han visto ese tipo de funciones de onda que tienen una trayectoria, ¿correcto? Tienen una forma. Y es lo mismo aquí. Entonces, solo que ahí se van a desplazar, en esas zonas se van a desplazar los electrones. Entonces, tenemos este tipo de orbitales atómicos. Los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F. Entonces, la complejidad del átomo es enorme. Los orbitales S, que se encuentran en todos los átomos, estos albergan como un máximo, cada orbital atómico alberga 2 electrones. Los orbitales atómicos P son 3
Cada uno de esos alberga 2 electrones, por lo tanto, son 6 electrones que van a poder acomodarse en los orbitales p. Los orbitales d son 5. Cada uno va a albergar a 2 electrones máximo, por lo tanto, todos los orbitales d en conjunto albergan a 10 electrones. Y finalmente los orbitales f son 7, cada uno alberga a 2 electrones, en total son 14 electrones los que pueden acomodarse en los orbitales atómicos f. Entonces, de acuerdo al número atómico, a la cantidad de electrones, de protones que tengan los átomos, es que los electrones van a irse acomodando en los orbitales atómicos de esta naturaleza. Entonces tenemos que los de menor energía son los S, un poco más elevados los P, un poco más elevados los D, finalmente los F. Nosotros en química orgánica solo vamos a estudiar los orbitales los orbitales S y P, los electrones que están en los orbitales S y P. Los D y E, ustedes ya F van a ver ustedes ya en química inorgánica, en físico-química y en otras materias, donde ya establezcan átomos más grandes. De nosotros es más restringido esto y es más sencillo, por supuesto. Ahora, ¿cómo se acomodan los electrones? Eso es lo que vamos a ver ahora, de acuerdo a una regla que hay, que ustedes tienen, que van a ver en la figura que les vamos a pasar, y cómo cada uno de los átomos puede ya caracterizarse prácticamente de forma completa, con todos sus electrones acomodados en los niveles energéticos que correspondan. Entonces eso vamos a ver ahora. Bueno, a la manera de cómo se acomodan los electrones en los diferentes orbitales atómicos se llama configuración electrónica. Y es importante que esto nos acordemos, porque vamos a utilizar cuando hagamos algunas teorías del enlace químico. Entonces, por favor, les ruego que esto revisen. Tienen que ver las figuras que están aquí a continuación de nuestra clase. En la primera figura van a fijarse, está la tablita de cómo se van acomodando los electrones, y luego tenemos los electrones, los orbitales atómicos y sus formas, ¿no? De los S, que son una esfera, los P, que son 3 en las 3 dimensiones, los D también van a fijarse las figuras donde están las formas de los electrones, en donde ahí se mueven los electrones. Entonces no son órbitas, ¿ya? Son orbitales que tienen diferentes formas, y ahí es donde podemos hallar a los electrones. Entonces, la configuración electrónica, hemos dicho, es el cómo se acomodan en los diferentes orbitales atómicos. Entonces, vamos a hacer por el más chiquitito, que es el hidrógeno. Un número atómico, entonces tenemos que, nosotros sabemos que es un átomo neutro, entonces el número atómico me va a dar también el número de electrones. Tenemos un protón y un electrón para que el átomo sea neutro. Entonces, ¿cómo lo acomodo a ese electrón? El primer nivel energético es el 1s. ¿Ya? Entonces, aquí sabemos que hemos dicho hace un ratito que los orbitales s albergan máximo 2 electrones. Entonces, en el nivel 1 energético tenemos el orbital atómico s, y tengo que colocar los átomos máximo 2, pero el hidrógeno no tiene 2, solo tiene 1, por lo tanto le pongo ahí el 1. Entonces, esta es la configuración electrónica del hidrógeno. Para el litio es 3, entonces tengo que acomodar 3 electrones. Este 3 me dice que son 3 protones, ojo, pero como es un átomo neutro, también van a haber 3 electrones. ¿Cómo se van a acomodar estos 3 electrones? De la siguiente manera. Pero empezamos con el nivel 1, el orbital S, y alberga 2 electrones. Tenemos 3, entonces se acomodan los 2 electrones. Y me sobra un electrón todavía, entonces subo un poquitito la energía al nivel 2. Y en el nivel 2 también voy a encontrar orbitales S. Y ahí coloco el electrón que me falta. Entonces, la configuración electrónica del litio es 1s cuadrado, 2s1. Y ya pueden ustedes ir jugando con los otros átomos y llegamos al sodio. El sodio tiene 11 electrones.
¿Por qué? Porque tiene 11 protones y estamos hablando de un átomo neutro. Entonces empezamos. Un nivel 1, el orbital S, 2 electrones. Me faltan 9 por acomodar. Subo un poquitito energéticamente y tengo el nivel 2, donde tenemos también el orbital S, donde voy a acomodar máximo 2 electrones. Tengo por demás electrones, pongo los 2 electrones. Ya tengo acomodados 4. Entonces ahora en esta figura que les he dicho, ustedes se van a fijar cómo va la manera de acomodarse. Tenemos el nivel 2, que es un poquito más energético, donde ya se encuentran los 3 orbitales P. Cada orbital P va a recibir 2 electrones. Como de los 11 solo hemos acomodado 4, 6 tranquilamente entran en los orbitales P. Y ya hemos acomodado 10 electrones. Me falta 1. Ese 1 lo vamos a poner un poquito más arriba, energéticamente hablando, en el nivel 3, en el orbital S. Y voy a colocar un electrón. Entonces, la configuración electrónica del sodio es 1s cuadrado, 2s cuadrado, 2p6, 3s1. Entonces, ustedes, teniendo su tabla periódica, pueden hacer un juego con unos cuantos átomos y ya van a saber perfectamente, además con la figurita que tienen, de cómo se acomodan los electrones en los diferentes orbitales. Ya no hablamos de órbitas, ya no hay órbitas. Ya saben que esa es una esfera, estas son como unos lazos y eso es lo que vamos a usar y ustedes se van a fijar en las figuras, porque dibujar aquí con mi manera de dibujar va a ser un disparate. Entonces yo he puesto estas figuritas ya bien hechas, bonitas, para que ustedes se fijen cuál es una forma más agradable de ver a los orbitales atómicos. Entonces, hasta aquí queda nuestra segunda clase.